o en una fiesta muy especial, o si queremos bendecir a un hermano solo con alegría y con mucho gozo. También podemos bendecir en lo espiritual. Y las cosas espirituales son muy importantes en nuestra vida, porque de ello depende nuestro andar diario. En lo espiritual podemos ver o podemos dar afecto a nuestros padres, familiares, amigos y hermanos. También podemos bendecir con nuestras actitudes, con las cosas buenas que podemos decir, con las cosas buenas que nosotros podemos dar, animar y influenciar también en bien hacia los demás, hacia nuestro prójimo. También podemos dar palabra, esa palabra de vida, esa palabra que alienta, esa palabra que anima a los demás. Amados hermanos, Dios nos enseñó a dar. El carácter o la naturaleza de Dios es el dar. Él nos entregó a su Hijo Jesucristo, nos entregó su palabra. Él es el dador de la vida y ese también debería ser nuestro andar diario, el dar. Y dice la palabra del Señor que también recibiremos por el dar retribución hasta que se sobre y abunde. Eso es el mensaje de la palabra de Dios. Y invito a reflexionar en su corazón y recíbela con agrado. Amén. Muy buenos días, querido público. En esta oportunidad les voy a compartir un tema que será muy edificador para sus vidas, como también para la mía, cuyo título lleva Dios quiere que tú vivas bendecido. Basado en el texto Salmos 5:12, donde nos dice: Jehová bendecirá al justo. Todos nosotros queremos vivir una vida llena de prosperidad, una vida feliz, buena economía, una buena salud y una buena esposa. Pero déjame decirte en esta hora que solo Dios puede llenar ese vacío que hay en tu corazón si es que te falta algo. Por consiguiente, veremos 3 puntos donde nos harán reflexionar cómo yo puedo obtener la bendición de Dios a mi vida. Primer punto: Dios quiere que tú vivas bendecido si haces el bien a los demás. ¿Y cómo vas a hacer el bien a los demás? Pues brindando amor, ayudando en sus necesidades y así ser parte del reino de Dios. Dios quiere que tú vivas bendecido, como segundo punto, si esperas con paciencia. Y en ese esperar de paciencia no tienes que dudar nada. Tener una mente positiva. Como tercer y último punto, como tercer y último punto, Dios quiere que tú vivas bendecido si sabes valorar esa bendición. ¿Y cómo vas a valorar esa bendición? Pues la bendición que Dios te da, dar también a los demás, compartir. En conclusión, todos podemos vivir una vida llena de bendición y prosperidad si somos personas justas. Gracias. Buenos días, amados amigos televidentes. Esta mañana vengo a compartirles la palabra del Señor. Es un gusto de estar aquí una vez más frente a ustedes. Bueno, el tema de esta mañana es que Jehová es el buen pastor. Vamos a utilizar el libro de Salmos, capítulo 23. Empezaré diciéndoles que Dios como pastor no hace falta de ninguna cosa buena para sus hijos y nos da una protección diciéndonos que no tememos de ninguna cosa mala y prometió que nunca nos abandonaría del camino de la misericordia. Como el buen pastor, Él nos ama tal y como somos. Su amor nos demostró con hechos muriendo en la cruz y nos sigue demostrando, bendiciéndonos cada día en nuestras vidas. Nos ama tal y como somos y no hace excepción de personas. Nos da cada día
nos demuestra las bendiciones de muchas maneras. Él es el buen pastor porque nos cuida de las mayores dificultades y de los más graves peligros en que podamos encontrarnos. Como pastor nos guía por las sendas de justicia. Primeramente, Él es justo para con nosotros y para sus hijos. Y también para Él deberíamos ser justos. Como pastor nos dirige nuestra vista, nuestro caminar a diario, nuestra salida y nuestra entrada. Jehová es el buen pastor. Gracias. Dios bendiga. Buenos días, amigos y amigas. El día de hoy vamos a tener un tiempo de conversación sobre un tema que es de mucha importancia en nuestra sociedad, en la familia, que lastimosamente muchas veces no se toma en cuenta. Vamos a conversar sobre el tema de la masturbación. Y para ello aquí hay 3 personas especialistas en este tema que han tomado un gran tiempo de sus vidas para realizar alguna investigación. Quiero presentarles a nuestro licenciado Jackson, al licenciado Alberto y al licenciado Wilder, que en este tiempo nos estarán ilustrando más sobre este tema y creemos de que será de mucha ayuda para todos nosotros. Bueno, le cedo la palabra a Jackson y confiamos de que será mucha bendición y ayuda para todos. Bien, buenos días. Quiero compartirles un tema de mucha importancia en esta mañana sobre la masturbación. En la masturbación, sí es bien cierto que la masturbación es una práctica que no ha estado ajena de la gran mayoría de la gente y hasta cierto punto se entiende como parte de la exploración en el desarrollo de la sexualidad humana. También sabemos que esta práctica trae muchas dificultades en la vida del ser humano y mucho más cuando se vuelve en un hábito. La masturbación es definida como la autoestimulación genital a solas, es decir, responde a una pulsión o a una necesidad de reconocimiento corporal, de satisfacción del deseo a través de las caricias en los genitales, además de recibir esta estimulación por medio de imágenes eróticas o simplemente por el uso de la imaginación para conseguir su excitación. Este es como una introducción sobre este tema o una definición y vamos a seguir conversando sobre este tema. Siguiendo con este tema, también les vamos a hablar 3 puntos informativos importantes. Como primer punto, la masturbación como un tema de tabú. A pesar que un gran porcentaje de la población se ha masturbado alguna vez en la vida, es un tema que se mantiene al margen de discusión en la sociedad, especialmente en la iglesia. Se encierran muchos mitos con respecto a la masturbación, en afán de hacer evitar esta práctica. Ejemplo, los hombres se masturban, produce adelgazamiento, solo lo hacen los adolescentes, etcétera, etcétera. Como segundo punto tenemos la masturbación en ambos sexos. La masturbación abarca en ambos géneros sexuales. La masturbación en los varones alcanza un índice de que 9 de cada 10 varones se masturban, como también 6 de cada 10 mujeres también suelen masturbarse. Como tercer punto, la masturbación en las diferentes edades. La masturbación puede comenzar en la niñez debido a una etapa de exploración de los órganos genitales. Si los padres no conversan sobre este tema con el niño o la niña, podrían estar desarrollando la conciencia que la masturbación es algo normal y podría llevarlos a excesos, lo que traería algunas consecuencias negativas en la conducta del menor. Como también muchas veces se cree que la masturbación es para solteros o solteras, pero hay muchas personas casadas que continúan masturbándose, incluido gente de avanzada edad. Ahora vamos a ver pues qué nos dice la Santa Biblia o Sagradas Escrituras con respecto a este tema. La Biblia nos habla que debemos cuidar nuestro cuerpo de pecado y que todo comienza en la mente. A continuación vamos a ver un pasaje bíblico en 1 Corintios 6:18. Huyan de la inmoralidad sexual, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo,
pero el que comete inmoralidad sexual contra su propio cuerpo, acá nos refleja un poco que debemos cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Y sabemos que mayormente este problema de la masturbación pervierte la mente de nuestros jóvenes. Si bien es cierto que una persona se masturbe 1 o 2 veces en la vida, no le va a afectar, pero si no tiene la conciencia de lo que hacen y toma como un hábito, estaría en camino de llevar a una inmoralidad sexual, porque buscaría en la pornografía, en la fornicación. Además, su mente estará llena de lujuria, lo que traerá graves consecuencias emocionales, psicológicas y espirituales. Por tanto, hemos puesto y proponemos en esta tarde quiero presentarles una propuesta a lo que abarca en esta sociedad. Quiero mencionar 4 puntos sobre este tema. Primero, sería incentivar a los padres a tener una mayor confianza y comunicación con sus hijos, para que no puedan transmitirles el mensaje correcto sobre la masturbación. Segundo, la iglesia debe hablar sobre este tema, especialmente dirigido a la consejería familiar. Tercero, compartir a nuestros amigos sobre los perjuicios que trae la masturbación. Cuarto y último, solicitar la ayuda a especialistas en temas de familia y sexualidad para que puedan dictar conferencias sobre este tema, además de una formación de escuela de padres e hijos dirigido a nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Hemos compartido nuestra mesa de diálogo. Muy bien, gracias. Después de haber escuchado estas intervenciones, estas exposiciones, sabemos de que hay muchas preguntas con respecto a este tema, pero quiero puntualizarme solo en 3 preguntas, según lo que nuestros licenciados han expuesto. En primer lugar, ¿no? Licenciado Cava hablaba sobre el tema de la masturbación, ¿no? Todavía sigue siendo un tabú. ¿Por qué crees que, a pesar que, como decía mucha gente, ¿no? Gran parte de la población se masturbó alguna vez en la vida, este tema no se conversa como debería ser, especialmente en la iglesia? ¿Por qué crees que todavía el tema de la masturbación se considera un tabú? Bueno, el tema de la masturbación es considerado como un tabú, debido en muchas ocasiones, hasta hoy en día, es por el mismo temor de los padres, de las personas adultas, adolescentes o jóvenes, y también tanto en jóvenes como en adolescentes, es por la misma vergüenza. Y mayormente los adultos que no lo consideran, y la sociedad, e incluso el mismo gobierno que no lo considera como un tema tan necesario. Muy bien, muchas gracias. Ahora también, ¿no? Escuchamos en la exposición un texto bíblico y sabemos de que en la iglesia también muchos jóvenes o adultos no escapan de esta práctica, de este hábito. Y también siempre surge una pregunta, ¿no? Y esto me gustaría que nuestro querido licenciado Wilder pueda responderla a nuestros amigos. Puntualmente, ¿la masturbación es un pecado, sí o no? La Biblia nos habla que esto es un pecado porque cometes o perjudica a nuestro cuerpo. Y bueno, de manera personal, como todo pecado comienza en la mente y se va agravando mediante uno lo vaya practicando. Por eso nosotros y como personas debemos cuidar nuestra mente, porque es ahí donde se origina todo. Muchas gracias. Es importante ello porque en la sociedad cada vez vemos que es algo normal, ¿no? Más los especialistas hasta lo recomiendan como algo saludable, ¿no? Entonces es importante tener claro ese tema de que la masturbación es un pecado, es algo que no agrada al Señor. Y por último, nos gustaría que el licenciado Jackson pueda darnos algunas pautas o ejemplos prácticos con respecto a la propuesta número 3, que decía pues, que hay que compartir a nuestros amigos sobre los perjuicios que trae la masturbación. De una manera práctica, ¿cómo podríamos aplicar esta propuesta? Sí, sería mejor
debería de existir una mayor confianza entre amigos, lo cual debe conducir al mejor diálogo en que uno pueda conversar con su amigo de una manera entre solas o de una manera de repartir algo, afiches con valores de autoestima, con valores morales que pueda ayudar en su crecimiento. Por otro lado, debe también ayudarle en cuanto a que no se deprima y también en cuanto a la salud que va a ir desarrollando. Y para que nunca se siente deprimido o cohibido, siempre con nuestro amigo hay que desarrollar este tema en forma abierta, es decir, compartir los valores morales de la sociedad y los valores, principios cristianos que se desarrollan en la iglesia. Muchas gracias. Bueno, confiamos de que este tiempo haya sido de mucha bendición y ayuda para usted padre, para usted hijo, para usted líder, y creemos pues de que todavía hay mucho más de qué hablar con respecto a este tema, pero con lo que hemos podido hablar el día de hoy sabemos que ya es una gran ayuda para todos. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga. Ante todo, muy buenos días a cada uno de ustedes, los presentes, los que nos están viendo por televisión, radio. Estamos saliendo en vivo desde Lima, Perú, para el mundo entero. En esta hora, gracias doy a Dios por darme la oportunidad de traer su bendita palabra a través de un mensaje precioso que está vamos a abrir nuestra Biblia, que está en el libro de 2 de Timoteo 3, 16, 17. A ver, me acompañan todos. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, el tema que he preparado es: la palabra de Dios es fuente de vida. Para eso he establecido tres importantes puntos, que son: uno, la escritura es inspiración de Dios. Ahora, Dios ha inspirado su bendita palabra en el corazón del hombre. Entonces, Dios se manifestó y se reveló a su creación, y se dio a conocer a sí mismo y a su iglesia. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Aleluya. Podemos ver en San Juan 1:1 también que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra se hizo carne, Jesús, la expresión de inspiración perfecta. Como siguiente punto es: la escritura es nuestro maestro. ¿Qué debemos hacer? Escudriñarla, meditarla, obedecerlo y convertirla en nuestra norma de vida. El texto nos dice: de igual manera, la escritura es fuente de toda educación y formación para nuestra vida diaria. ¿Estamos aquí, iglesia? La siguiente. Como tercer punto, la escritura nos perfecciona para vivir mejor. Un hombre preparado donde se encuentra ahí construye bienes para su vida, como por ejemplo un maestro ya cuando recibe su título, ya ese maestro ya está apto para enseñar, para poder trabajar. Y así también la palabra de Dios, cuando nos prepara, nos perfecciona y somos preparados para poder enfrentar en este mundo. Bueno, espero que la palabra de Dios ha sido de edificación para nuestra vida. Doy gracias a todos y Dios le bendiga a cada uno de ustedes en todo lado que se encuentran del Perú. Gracias. Bien, en esta mañana tenemos un tema muy interesante que desarrollar con este grupo, que está compuesto por nuestro hermano José Luis Celis Sánchez, Claudio Alarcón Aillosa y nuestro hermano Juan Carlos Ortiz.
Ellos van a trabajar sobre el problema de la sexualidad. Y tenemos a José Luis para definirnos básicamente qué es la sexualidad humana y también qué opinan los jóvenes acerca de la sexualidad. Bueno, vamos a ver, hablar sobre el tema de la sexualidad. La sexualidad en el Perú, al hablar de la sexualidad en el Perú, se habla que hay mucha controversia. Hay muchos adolescentes y muchos niños que quieren saber el tema, pero en sí tienen pocas facilidades a eso. ¿Qué es sexualidad? Sexualidad humana. La sexualidad es fundamentalmente el motor de nuestra vida, desde el día que nacemos hasta antes de la muerte. Por eso, que la sexualidad no tan solo consiste en un intercambio físico como uno y otros, sino es un encuentro emocional que permite la integración personal de cada persona. También hay otro punto. ¿La sexualidad es igual al sexo? ¿Sí o no? Bueno, la sexualidad incluye al sexo. Eso se ve en la variación de los géneros. Género masculino y género femenino. Y también el sexo son las emociones que impulsan comunicación íntima entre un hombre y una mujer, que produce placer, que produce erotismo, que produce goce y una entrega mutua entre ellos. Ahí encontré un concepto sobre el diccionario de la lengua española. Dice que el sexo es el conjunto de fenómenos físicos ligado al sexo o al instinto sexual de cada persona. ¿Qué opinan los jóvenes de la sexualidad? La mayoría de los jóvenes no tienen conocimiento sobre la sexualidad, no conocimiento claro. Dicen que el sexo es para procrearse y reproducirse nada más. El doctor Dobson dice: el sexo debe estar a nuestro servicio y no nosotros estar al servicio del sexo. La propuesta que yo podría proponer es que se debe hacer charlas y concientizar a cada persona que debe tener al sexo en el lugar donde le corresponde. Seguro que es importante, pero debería estar a nuestro servicio en vez que nosotros estemos al servicio del sexo. Ahora pasamos a ¿qué dice la Biblia acerca del sexo? Con el licenciado Claudio, por favor. Ante todo, muy buenos días, gracias compañero. Les voy a hablar algo breve desde el contexto bíblico. ¿Qué nos dice Dios a través de su palabra? El sexo es un don de Dios para gozar mutuamente entre dos personas, las personas casadas. En el libro de Proverbios 5:18 nos dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. El romance y el don divino de la sexualidad son altamente recomendables dentro del matrimonio. En la Biblia nos dice, en Hebreo 4:13, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios les juzgará. Hay dos cosas que Dios condena. Ya al fornicario y al adúltero, ya el hombre que fornica, la mujer que es adúltera, ya se pone bajo juicio de Dios. Pero quiero dar un alcance más. Desde este texto vemos que Dios condena dos cosas. Para casar dice, la fornicación viene del griego pornikai, que quiere decir desórdenes a la sexualidad. Todo mal uso del sexo es fornicación. Eso es decir, la masturbación, las separaciones fuera del matrimonio y todo tipo de desorden. Eso es repugnante, lo que Dios es algo negativo, es algo que se pone bajo juicio de Dios. Y eso nos dice la palabra de Dios. Es honroso, es digno que el matrimonio, que una familia dentro del parámetro legal tenga sus relaciones sexuales. Y para esto voy a dar pase a mi compañero. Bueno, buenas tardes a todos. El problema sexual dentro del matrimonio es un problema donde ha llegado a ser un monstruo de las estadísticas, donde el tema se ha incrementado demasiado en estos últimos tiempos. Los problemas sexuales dentro del matrimonio se dan mayor parte por la infidelidad matrimonial. Se da por la falta de comprensión entre parejas. Eso quiere decir que no hay
comprensión, la insatisfacción sexual o también pierden el deseo el uno por el otro. El descuido personal de la persona, claro, no hay interés o no tiene higiene. El segundo punto también acerca del problema sexual dentro del matrimonio se da por la impotencia sexual en los varones. Este problema sufren los varones a partir de los 45 años en adelante. Eso no quiere decir que pierden el deseo sexual, sino que el miembro viril no llega a la erección. El tercer punto es la menopausia en las mujeres. Es una alteración psíquica y fisiológica producido por cambios hormonales en las mujeres, en las que son impulsados por sus deseos sexuales, y muchos de ellos o ellas dejan sus hogares porque se van con otro hombre, dejando su cónyuge. El cuarto punto es la sexualidad ilícita en el matrimonio. La sexualidad ilícita en el matrimonio es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, donde los hombres y las mujeres son llevados a cometer actos sexuales ilícitos por sus pasiones desordenadas. Ejemplo, relaciones sexuales entre hombres y hombres, eso es la homosexualidad, o relaciones sexuales entre mujeres, el lesbianismo, relaciones sexuales con animales, el bestialismo. Bueno, las consecuencias acerca de este problema sexual en el matrimonio, los peligros de la sexualidad sin control traen sus consecuencias, que se transmiten por medio del contacto íntimo en las relaciones sexuales, sea carácter anal, vaginal y oral, con sus causas por bacterias, hongos y virus. Bueno, le paso a mi compañero. Entonces ahora surge una pregunta singular y vamos a preguntarle a José Luis, básicamente, ¿qué es la sexualidad? Bueno, la sexualidad siempre se va construyendo desde el desarrollo humano de cada persona. Dice que la sexualidad se manifiesta con la forma de vestirse, con la forma de hablar y con la forma de caminar. Es decir, entre hombre y mujer hay ciertas características que los distinguen, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y también tenemos una pequeña consulta o pregunta a Claudio. Claudio, usted ha hablado acerca del matrimonio desde la perspectiva bíblica, en la que nos dice que es algo honroso dentro del matrimonio no mantenerse en pureza sexual. ¿Qué aconsejaría usted a los matrimonios presentes y a los que se van a casar pronto? Yo recomendaría a ellos que se mantengan puros hasta el día de su matrimonio. Hoy en tiempo la sociedad ya la sexualidad no ha agarrado como un juego. Ya de temprana edad las adolescencias están ya practicando estos actos, y otros casados están conviviendo con otras mujeres, y todo esto es un desorden y a la par traerá consecuencias. Pero yo les recomiendo que se mantengan puros hasta el día del matrimonio, porque eso Dios nos manda, Dios nos pide que nosotros como cristianos debemos mantenernos una vida irrepresible. Juan Carlos, usted nos habló acerca de las causas de los problemas sexuales en el matrimonio. Sí. ¿Podrías decirnos algo acerca de las consecuencias y ciertos tipos de enfermedades que se dan luego? Bueno, ¿Tantos ilícitos? claro, como acabo de decir, los peligros acerca de la sexualidad dentro del matrimonio son los riesgos donde se produce, ¿no? Es una transmisión de por medio de contacto íntimo, donde van a tener relaciones sexuales, hablamos de
ya matrimonios establecidos, llegan a tener una experiencia fuera del matrimonio, qué sé yo, muchos van, se acuestan con mujeres, con prostitutas, ¿no? Y en todo caso otros traicionan a su mujer. Y las consecuencias son lo que les habla de las enfermedades, el virus de papilomia, en el caso de los hombres, el sífilis, también el hepatitis C, el gonorrea y también el SIDA. Bueno, estos son algunos puntos que puedo dar alcance acerca de las consecuencias de este acto. Siendo que la sexualidad es un tema muy interesante que nos define entre los géneros, ¿no?, masculino y femenino, entonces esta debe ser desarrollada en una forma integral prácticamente desde el vientre de la madre, para ir definiendo la personalidad de la sexualidad de las personas. Y quisiéramos oír alguna propuesta de algunos de ustedes. ¿Qué propondrían algunos de ustedes al nombre del grupo acerca de la sexualidad? ¿Qué se debe hacer? Bueno, nosotros como estudiantes del Seminario Bíblico Gamaliel, nosotros proponemos 3 puntos importantes. Uno, concientizar a los esposos que deben tener alguna forma de educación sexual. Por segundo, capacitar a las parejas desde la etapa prematrimonial. Como tercero, formar núcleo de asesoramiento para tiempo de crisis familiar. 3 puntos importantes. ¿Alguno de ustedes puede dar una conclusión breve? Y por último, el sexo o la sexualidad que tocamos entonces debe estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio del sexo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, que lo bendiga. En esta oportunidad nos toca hablar acerca del aborto humano. Este es un fenómeno social que se está dando con mucho énfasis prácticamente en todo el mundo. Y esta tarde, vamos a tener la intervención de Roberto Lazabal, Reina Guamán y Moisés Rivera para hablarnos acerca del aborto humano. Y Roberto, ¿qué es básicamente el aborto humano? Bueno, en primer lugar quiero saludar a todos los que nos están viendo a través de las pantallas. El aborto es la interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocadas. Puede constituir un delito según sea el caso. Para la medicina, el aborto es la expulsión del feto de manera natural o provocada en el periodo no viable de su vida intrauterina, es decir, cuando no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Si esa expulsión del feto se realiza en el periodo viable, pero antes del término del embarazo, se denomina parto prematuro, tanto si el feto sobrevive como si muere. ¿Y cuáles serían algunas de las causas para que se practique el aborto en algunas personas? Bueno, principalmente podemos ver entre esas causas, tenemos el no tener la capacidad de mantener al bebé, o también la desconfianza de los hijos hacia los padres, por la desconfianza de las mujeres embarazadas, en este caso por el temor de que les echen de sus casas, por el temor a las críticas, también por obstaculizar sus sueños. A consecuencia de un embarazo, ellos ya no pueden trabajar, no pueden seguir estudiando muchas veces. También es por caso de violación o de incesto. Y también es por el caso de la madre, de la salud de la madre por el bebé. Hemos dicho que el aborto es un fenómeno social. Eso significa que